Buen día, bienvenidos al curso Sistema GPS para aplicaciones catastrales. En este primer módulo vamos a conocer cómo es el funcionamiento del sistema GPS y cuáles son un poco las características de los levantamientos catastrales y cómo vincularlo, estas características, a los sistemas GPS. Pues bien, ¿cuál es la definición del sistema GPS? El sistema GPS es una constelación de 24 satélites que orbitan alrededor de la Tierra. Estos 24 satélites están dispuestos en 6 planos orbitales, en los cuales en cada plano orbital se encuentran 4 satélites. Los GPS están a una altitud de 20.200 kilómetros y cada plano orbital está a 55 grados de diferencia y de inclinación uno respecto a otro. Estos GPS, al estar dispuestos en planos orbitales, garantizan la cobertura total del planeta Tierra y por ende el correcto funcionamiento del sistema GPS en todo el planeta. Los GPS envían una señal, la cual es decodificada por el receptor que se encuentra en la Tierra, y este receptor me permite, a través de la lectura de la señal, obtener las coordenadas precisas X y Z del receptor en el terreno. El sistema GPS o cada satélite envía varios tipos de señales, ¿sí? Dependiendo del número de señales que el receptor sea capaz de decodificar o de recibir, será mayor la precisión del GPS. La generalidad, la mayoría de los equipos GPS tienen la recepción de la señal L1. Esta señal L1 está compuesto fundamentalmente por la señal CA de código y la señal L1 de portadora. Estos receptores fundamentalmente decodifican estos dos tipos de señales y tienen una precisión X, ¿ya? Mientras que los equipos de señal L2 están compuestos fundamentalmente por la señal de código, la señal de navegación, la señal P, el código P, y la señal de portadora L2. Nótense ustedes que esta es una mayor amplitud, mayor cantidad de señales que pueden decodificar este tipo de receptores, razón por la cual la precisión obtenida en la señal L2 de las posiciones será mucho mayor a la señal de los L1. Es decir, estos equipos tienen mayor precisión, mayor calidad y por ende mayor costo respecto a los de L1. Pues bien, ¿cuáles son las constelaciones de satélites? Evidentemente, el sistema que estamos analizando hoy en este curso es el sistema americano, la constelación americana GPS. Pero también existe la constelación rusa GLONASS, la constelación europea Galileo y la constelación china, que es Beidou. Mientras los receptores que estén en tierra tengan una mayor cantidad de constelaciones por registrar o por decodificar, también mayor será la precisión y mayor será la calidad de estos, ¿sí? Todas estas constelaciones forman parte de la red GNSS o el sistema de navegación global por satélite. Es un sistema mundial que abarca no solo la constelación americana, sino que las descritas anteriormente. Por el momento, únicamente vamos a referirnos a la constelación GPS y a los tipos de receptores GPS. ¿Cómo funciona el GPS? Existe la señal portadora, la que habíamos visto como carrier L1 o L2. Esta se mueve por una velocidad de onda a un tiempo de transmisión X, que funcionalmente la velocidad de transmisión es igual o similar a la de la velocidad de la luz. Esta, combinada con el código PRN del satélite, la señal de la portadora modulada, la cual es transmitida por el satélite y demodulada por el receptor, es registrada y decodificada.
Y por esa decodificación hay un retardo en el tiempo, un retardo, un retraso que genera una especie de error, ¿ya? Pero fundamentalmente, cómo funciona el GPS es que se mide, el receptor mide el tiempo de llegada y de retorno de la señal que transmite el satélite. El tiempo es calculado conjuntamente con la longitud de onda, y esta, por ecuaciones de electromagnetismo básicas, permite obtener la distancia en el cual se encuentra ubicado el receptor del satélite, ¿sí? Es decir, mediante electromagnetismo se puede determinar la distancia, puesto que se conoce la longitud de onda de la señal y el tiempo de transmisión de la señal desde el satélite hasta el receptor. Si a esto le sumamos al menos 4 satélites, ¿sí?, permite conocer cuál es la posición final de un receptor, puesto que sé la distancia de 1, 2, 3 y al menos 4 satélites, y con ello a mí me permite calcular mis coordenadas X, Y y Z del receptor en tierra. Sin embargo, para temas de catastro, necesitamos exclusivamente que nuestro equipo GPS realice la corrección diferencial. ¿Qué es esto de la corrección diferencial? Es obtener las precisiones o mejorar la precisión de mi receptor que tengo en campo midiendo, con la ayuda fundamentalmente de un receptor que está midiendo continuamente en un punto conocido, ¿sí? Estas mediciones, este proceso en el cual tengo el apoyo de un GPS que se encuentra en un punto conocido o un punto base, simultáneamente con un GPS que se encuentra midiendo en los distintos objetos que yo encuentro en campo. Posteriormente a las mediciones se efectúa un algoritmo, un procesamiento informático conocido como corrección diferencial, el cual a mí me permite obtener las coordenadas con una precisión mejor de las que simplemente obtendría con el GPS midiendo únicamente sin el apoyo de un GPS base. Pero ¿cómo funciona el GPS y el proceso de corrección diferencial? Pues bien, yo tengo un satélite que está enviando continuamente señales hacia un punto base, un punto conocido. Es decir, yo tengo necesariamente que tener o que disponer de un equipo GPS que se encuentre en un punto conocido de la red nacional del país, RENAGE, o puede ser de la red de estaciones de monitoreo continuo REGME del país. Esta red forman parte y las administra el Instituto Geográfico Militar. Estos puntos, por posicionamientos anteriores, tienen unas coordenadas conocidas, una X conocida, una Y conocida y una Z conocida. Estas coordenadas son oficiales y se las encuentran en sus respectivas monografías de puntos. Y mientras y cuando yo estoy observando, cuando yo estoy midiendo el día X, obtengo unas coordenadas observadas X observada, Y observada y Z observada, ¿sí? Estas mediciones, estas coordenadas resultantes nunca van a ser similares a las coordenadas conocidas, nunca. Siempre habrá una diferencia, ¿sí? Porque todo proceso de medición no va a ser exacto cuando lo hago una u otra vez, ¿sí? Es por ello que yo obtengo unas diferencias, un diferencial en X, una diferencia en X, una diferencia en Y y una diferencia en Z. El principio de corrección diferencial me dice que mientras yo como receptor esté más cerca de mi punto base, puedo asumir estas diferencias obtenidas como iguales,
Es decir, mientras más cerca yo esté de mi estación, puedo decir que las diferencias obtenidas al momento de observar con mi receptor móvil van a ser las mismas que las de la estación base. Es por ello que mientras cuando yo esté realizando las observaciones simultáneamente con la estación base, yo voy a obtener, me refiero al receptor móvil, una coordenada observada X, una coordenada observada Y y una coordenada observada Z. Y si a esta le sumo algebraicamente las diferencias obtenidas en la base, asumiendo que son las mismas, voy a obtener una coordenada conocida de mi receptor en X, en Y y en Z. Ese es el principio fundamental de la corrección diferencial. Pues bien, hablemos sobre los GPS base. Como veíamos anteriormente, los GPS base fundamentalmente tienen que tener un alto nivel de precisión. Es decir, como veíamos en el tipo de señal que podrían captar antes, puede ser que reciba tanto en mono, en señal L1, como en doble frecuencia, en señal L2. Existen generalmente equipos doble frecuencia GPS, como los del ejemplo aquí, que están ubicados o empotrados en una estación de monitoreo continuo, ¿sí? En una estación de monitoreo continuo es un punto GPS monumentado, el cual las 24 horas del día recibe señal de los satélites, ¿sí? Es un punto que forma parte del sistema de la Red Nacional de Estaciones de Monitoreo y que está monitoreado las 24 horas del día, los 365 días del año. El IGM administra la red de estaciones de monitoreo continuo del país. A su vez también existen equipos de monofrecuencia L1 que pueden fungir como estaciones base o como equipos base siempre y cuando estén empotrados sobre un mojón o sobre un punto monumentado, sea este de la red de monitoreo continuo, que fundamentalmente siempre tienen equipos de doble frecuencia, o sea este en un punto referido al sistema de referencia nacional. En nuestro caso es del sistema Sirgas Ecuador. ¿De acuerdo? Estas monumentaciones, estos mojones, los administra igualmente el Instituto Geográfico Militar, IGM. Pero ¿cuáles son algunas de las consideraciones que se debe tener en cuenta para disponer de un equipo GPS base para realizar levantamientos catastrales? La primera es que la precisión del equipo tiene que ser menor a 10 centímetros. Esto se logra básicamente con dos tipos de equipos o dos tipos de señales que tenga el equipo. Señales mono o L1 o señales doble frecuencia o L2, que ya los vimos anteriormente, cuya precisión sea menor a 10 centímetros. Que tenga evidentemente monografía de punto de control, evidentemente sí. Es decir, que tenga el documento en el cual se conozcan cuáles son las coordenadas conocidas de este punto, que el intervalo de grabación sea de un segundo, es decir, que cada segundo mi equipo GPS base registre una posición, cuyo formato de archivo sea RINEX, es decir, el formato estándar, el formato genérico para observaciones GPS, cuyo PDOP sea menor a 4. Este es un valor adimensional y lo vamos a ver más adelante a qué se refiere con este concepto, y cuyo número de satélites disponibles sea mayor a 4, es decir, que el momento de la medición el equipo base tenga más de 4 satélites disponibles, o que capte la señal de más de 4 satélites. Paralelamente también requiero mi equipo móvil. El equipo móvil es el equipo que va a estar midiendo cada uno de los objetos catastrales, los predios, los vértices de los predios, ¿de acuerdo? Estos equipos fundamentalmente deben tener la posibilidad de captar la señal de código, ¿sí?, que formaba parte de los L1. La señal de código es la que al menos a mí me permite obtener
menos de 2 metros de precisión en cada punto, siempre y cuando haga la corrección diferencial. Para aplicar la corrección diferencial decía que la distancia respecto al GPS base, es decir, mi posición respecto a la observación del GPS base, tiene que ser menor a 100 kilómetros para poder adaptar la teoría de que las diferencias de la base al momento de la observación sean iguales a las diferencias del móvil al momento de la observación, y con ello poder aplicar el principio de la corrección diferencial. ¿De acuerdo? Adicionalmente, el intervalo de grabación, es decir, las observaciones que grabe mi equipo móvil, tiene que ser igual a 1 segundo, tal y como lo es el equipo base. Que registre datos brutos, sí, es decir, que me pueda captar la información en todo momento y que no haya cortes. Que el PDOP, ese valor adimensional, sea entre 4 y 12, igual, repito, este concepto ya lo vamos a conocer. Y que el número de satélites disponibles sea mayor o igual a 4, es decir, que mi equipo al momento de la observación pueda medir al menos desde 4 satélites, o pueda captar la señal de al menos 4 satélites. Pero recordemos que para la corrección diferencial requiero que el momento que yo efectúe mis levantamientos en campo, simultáneamente debe existir un equipo GPS base ubicado en un punto de control de la REGME, de las estaciones de monitoreo continuo, o de la RENAGE, que es la red de puntos de control del país administrados por el IGM, y que ambos equipos se encuentren simultáneamente prendidos y midiendo. Con ello yo podré realizar efectivamente la corrección diferencial. Pues bien, ahora que ya conocemos el principio de la corrección diferencial, entendiendo que cada vez que yo vaya a campo siempre debo contar con un GPS ubicado en un punto base y simultáneamente uno o varios equipos GPS móviles efectuando las mediciones de los diferentes objetos catastrales, en nuestro caso, en el caso de predios, coberturas o edificaciones, necesitamos efectivamente contar, como se mencionó anteriormente, con un equipo ubicado en un punto base, en un punto conocido. Existen varias alternativas para trabajar en este tipo de procedimientos. La primera opción es contar efectivamente con un punto GPS, que el profesional responsable del levantamiento cuente con un equipo GPS que siempre esté posicionado en un punto de control mientras efectúan los diferentes levantamientos en campo. Para ese caso, el profesional requerirá al menos de 2 equipos, tendrá que disponer al menos de 2 equipos, el cual inicialmente tiene que estar uno en la estación base y otro haciendo los levantamientos móviles. Ahora, para evitar disponer de un equipo adicional GPS y posicionarlo siempre en un punto GPS base, existe un servicio adicional que es el geoportal del IGM y que funciona a través de la red de monitoreo continuo del Ecuador, la REGME. Para acceder a estos datos se debe ingresar siempre al geoportal del IGM, del Instituto Geográfico Militar, a la opción de datos geodésicos, visor geográfico. Ahí nosotros tenemos un geoportal en el cual se despliegan absolutamente todas las estaciones de monitoreo continuo del país, habilitadas, deshabilitadas y que ahorita están en mantenimiento. Ahí el usuario podrá acceder en cualquier momento a las estaciones base dispuestas alrededor del país. Lo que es imprescindible tomar en cuenta es que cada vez que se efectúe un levantamiento catastral, habrá que escoger la estación de monitoreo continuo más cercana al sitio de levantamiento. Por ejemplo, si es que yo hago un levantamiento en el Cantón Durán, necesito precisamente trabajar con la estación de Guayaquil
que es la más cercana y que, recordando los principios de corrección diferencial, es la que más parecido tendrá a las diferencias respecto a los levantamientos que yo ejecute, en este caso en el Cantón Durán. Para obtener los datos geodésicos es necesario suscribir un acuerdo o un formulario en el IGM, y el usuario podrá acceder específicamente a una o a varias estaciones de monitoreo continuo de forma gratuita y con un periodo de publicación posterior a los 2 o 3 días. Es decir, si yo requiero el dato del día de hoy, necesito o se publicará 2 días o 3 días después del levantamiento. Básicamente esa es la opción de acceder a los datos de las estaciones de monitoreo continuo del país administradas por el IGM y que me permiten evitar disponer de un equipo GPS adicional ubicado en cualquiera de los mojones de puntos de control del país. Con ello y con la dotación de este servicio, únicamente tendré varios equipos móviles, desde uno a varios equipos móviles, haciendo levantamiento, en este caso levantamientos catastrales. Ahora bien, ¿cuáles son las limitantes en el funcionamiento de un GPS? Es decir, ¿cuáles son los factores por el cual a mí se me dificulta obtener buenas observaciones o buenas mediciones en mi receptor GPS? Existen varias y fundamentalmente tienen que ver con la capacidad de captar una buena señal. Y la capacidad de captar buena señal depende de todos los obstáculos que estén entre los satélites y mi receptor, obstáculos en la trayectoria de la señal. En el caso particular podemos remitirnos a lo que es una cobertura vegetal densa, por ejemplo. Como se puede apreciar en la figura, el operador se encuentra con su receptor GPS parado debajo de una cobertura vegetal densa que está sobre la capacidad o sobre el espacio que le permite recibir la señal al GPS. ¿Sí? Se encuentra absolutamente tapado o cubierto por vegetación, y esas características impiden recolectar señal de calidad, lo que genera obtener precisiones de baja calidad. ¿Sí? Efectivamente, cuando se hacen levantamientos en campo, es imprescindible contar con estas consideraciones. Pero sabiendo lo complicado que son las condiciones en campo y con el conocimiento de causa de que siempre existirán este tipo de anomalías en el terreno, habrá que simplemente considerar y tomar en cuenta para tratar de evitar que estas condiciones afecten mi señal. Ahora, si es que ya no hay más posibilidad para evitar, con las consideraciones del caso habrá que capturar imágenes en puntos que estén cubiertos con vegetación densa, con el riesgo también que puede existir que en ese caso pueda haber una ausencia de señal y por ende no se pueda captar mediciones. Otro de los factores limitantes que dificultan el funcionamiento de los GPS es la existencia de pendientes abruptas o taludes, grandes masas topográficas, grandes masas de tierra que impiden la correcta transmisión de la señal entre el satélite y el receptor. Se ve en la figura al operador con su equipo receptor junto a un talud. El talud prácticamente abarca toda la mitad del espacio visible del satélite, del receptor con respecto a los satélites. Y por ende hay un mayor riesgo de que todos los satélites que se encuentren detrás de ese talud no envíen correctamente o no envíen absolutamente ningún tipo de señal, dificultando así la capacidad de recibir buenas mediciones y por ende unos buenos datos. Lo mismo ocurre con la presencia o realizar mediciones con presencia de infraestructura o construcciones. Como se puede ver en el ejemplo, el operador ahora está situado debajo de una construcción. Absolutamente esa cobertura, esa construcción, ese volado de la construcción tapa la trayectoria de la señal entre los satélites y el receptor, lo que impide captar buena señal. Lo que se suele hacer para el caso de construcciones es colocar el receptor sobre el techo para que
sobre el techo el receptor pueda tener el espacio visible limpio y poder capturar mejor la señal. Todas estas limitantes tienen que ver con que existan obstáculos que limiten la correcta trayectoria de la señal entre el satélite y el receptor. Cuando existan obstáculos en la trayectoria de la señal, es muy probable que la calidad de los datos que reciba mi receptor sea mala o incluso que no pueda recibir señal y por ende que no se realice ningún tipo de medición. Bien, otra de las limitantes en el funcionamiento del GPS es la existencia de torres de transmisión eléctrica y que se hagan levantamientos o que se hagan puntos de levantamiento cerca de estas torres de transmisión. Como se puede ver en el gráfico, el operador se encuentra con el equipo GPS cerca de las torres de transmisión eléctrica y generará evidentemente algún problema. ¿Cuál será el problema? Un campo magnético debido a las cargas eléctricas que de por sí trae la torre de transmisión impedirá el correcto paso o la correcta transmisión de la señal GPS. Esta es una barrera invisible, es una esfera invisible que afecta a la capacidad de recibir señales del receptor. ¿Qué ocurría con esto? Mala calidad en los datos y una baja recepción de la señal en esos lugares. Se recomienda que los operadores efectúen las mediciones alejados considerablemente de este tipo de torres de transmisión eléctrica debido a su componente electromagnético que limita la capacidad de recibir buena señal. Finalmente, existe una limitante adicional en el correcto funcionamiento de los GPS, y esa es el valor del PDOP, o más conocido como la precisión de la dilución. Este valor se refiere fundamentalmente a cómo están distribuidos los satélites en el cielo. Cuando los satélites están más juntos entre sí, o cuando estén más concentrados en un punto específico del cielo, a mí eso me genera un valor adimensional alto de PDOP. El PDOP se calcula en función de los ángulos que conforman entre los vectores de transmisión de la señal entre cada uno de los diferentes satélites. Mientras menor sea el ángulo entre los diferentes satélites, entre los diferentes vectores que conforman la señal de los satélites, mayor será el valor del PDOP, y al ser mayor el valor del PDOP, los resultados son malos. Al contrario, como que en la gráfica de acá, en la izquierda, cuando existe un ángulo mayor de apertura entre los vectores de transmisión de los distintos satélites respecto al receptor, cuando mayor son los ángulos, el valor del PDOP será menor. Cuando mayor son los ángulos, hay una distribución más homogénea dentro del cielo de los satélites, lo que permite una mejor recepción de la señal. Habrá una mayor calidad en los datos, por ende unos buenos resultados. En conclusión, el PDOP es una variable adimensional que se presenta y que se registra en todos los GPS que hacen corrección diferencial. Esta variable a nosotros nos sirve para conocer cómo está la geometría de los satélites. Si es que existen valores de PDOP altos, existen los satélites que están concentrados en un punto fijo del cielo y por ende los valores a medirse serán malos. Si caso contrario existe un valor de PDOP bajo, significa que los satélites están distribuidos de manera más homogénea en todo el cielo y por ende tendremos como resultado unos valores o unas mediciones de mayor calidad. ¿Qué se considera bueno o qué se considera malo en lo que se respecta al PDOP? Fundamentalmente son buenos cuando en los PDOPs tenemos valores menores a 4. Si caso contrario tenemos valores de PDOPs mayores a 4 o mayores aún a 8 o a 12, la geometría de los satélites es muy mala y por ende tendremos muy malos resultados. Finalmente cabe mencionar que el valor del PDOP tiene estrecha relación con la presencia de obstáculos en la trayectoria de los satélites.
Si tenemos cobertura vegetal, taludes, construcciones que impidan mi señal de mi correcta recepción de la señal de los satélites, significa que tengo un espacio del cielo o una porción del espacio del cielo menor para capturar la señal. Al tener una porción del espacio menor, ahí se concentrarán la mayoría de satélites que se encuentren en esa porción. Y al haber una concentración de satélites, habrá un valor mayor del P2. ¿Sí? Entonces hay una estrecha relación cuando yo tengo cobertura, cuando yo tengo topografía o cuando tengo yo construcciones que impiden mi correcta trayectoria de la señal relacionada directamente con el valor del P2. En fin, hemos visto todas las limitantes que condicionan el funcionamiento de los GPS, conocemos cuál es el funcionamiento de los GPS, en qué radica y como conclusión final valdría acotar. Para hacer GPS en catastro, fundamentalmente requiero que estos equipos tengan la capacidad de hacer corrección diferencial y por ende mejorar las precisiones para poder adaptarme a los levantamientos con esas precisiones deseadas. Es decir, para catastro rural, precisiones que son menores a 2 metros. Ahora, para hacer levantamientos GPS en el ámbito rural, debo considerar que hay varias variables que influyen en la calidad de la señal, en la calidad de las observaciones. Estas limitantes tengo que tenerlas presentes porque si bien es cierto en la realidad, en el campo, esto siempre va a estar a la orden del día, tengo que considerarlas a fin de poder capturar, dependiendo de las condiciones, una u otra señal de buena calidad. Entonces hay que considerar las limitantes, hay limitantes topográficas, de cobertura, de torres de transmisión eléctricas, de construcciones que impiden la correcta transmisión de la señal, y hay una limitante geométrica que depende de la disposición de los satélites, que es conocido como el PDOP, y que este valor se monitorea en cualquier receptor GPS que haga corrección diferencial.